Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola Graceway, mi nombre es Mandy Burnett. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados de estar de vuelta en el edificio cada 2 semanas. Nos encantaría que nos acompañe en nuestra próxima reunión presencial, la cual se llevará a cabo el 14 de febrero a las 10:30 de la mañana. A su vez, como siempre lo hacemos, estaremos transmitiendo de modo virtual todos nuestros servicios en caso que usted no pueda acompañarnos en persona. Si usted está buscando la forma en la cual profundizar su relación con el Señor Jesús y descubrir cómo puede marcar diferencia en su comunidad, queremos invitarlo a Growth Track a las 10:30 y al mediodía en línea. Growth Track es la forma más simple en la cual usted puede conectarse con lo que Dios está haciendo en Graceway. A través de su teléfono o computadora, vaya a visitgreatway.org/growthtrack para que pueda registrarse. Antes de comenzar, por favor, tome un momento y haga un clic en el botón de suscribir o seguir para que pueda mantenerse informado de lo que está pasando en Graceway. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, únase con nosotros en la adoración. Ven y apostarte ante él, grande es tu sol.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta conexión, ¿verdad?, en que vamos a estar hablando, y me alegra mucho que esta mañana usted haya podido conectarse, o quizás lo ha hecho después, pero es el tiempo en el cual seguimos teniendo una muy buena y estrecha relación, aunque sea en una forma virtual. Recuerde que la próxima semana otra vez regresamos al edificio y creo que será de tremenda bendición para cada uno como la fue la semana pasada. Pero hoy estamos conectados en esta forma y espero que sea de tremenda bendición. Hoy estaré iniciando un nuevo tema, una nueva serie que tiene que ver con la lucha en que nosotros nos encontramos. Como hijos de Dios, estamos en medio de una lucha, en medio de una guerra con nuestro enemigo, el diablo. Y yo quisiera hacer referencia, el pastor Tim, nuestro pastor, él hizo un estudio o nos habló hace un par de semanas en cuanto a nuestro enemigo, que yo les recomiendo que vaya y lo escuche, porque de esa forma vamos a entender un poco mejor a ese enemigo que usted y yo tenemos. Pero gracias a Dios que esta lucha es una lucha ganada. También vamos a estar hablando lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros enfrentemos a este enemigo. Y tenemos que darnos cuenta que este enemigo es real. Está activo, está ocupado al hacer que los hijos de Dios no crezcan. Él quiere que cada hijo de Dios, su vida sea un desastre, su vida sea no efectiva. ¿Por qué? Porque no solo será un instrumento para aquellos que no son creyentes, que vean y nos digan, eso es la vida que llevan los cristianos, miren, ¿verdad? Pero también Él desea que muchos otros puedan seguirle a Él. Obviamente como cristianos ya no le seguiremos, gracias a Dios estamos exentos de eso, pero sí es una realidad que tenemos una lucha. Ese enemigo es un enemigo poderoso, es poderoso, sin embargo, no es más poderoso que nuestro Dios. Así que es algo que usted y yo tenemos que tener siempre en mente. Hay tres cosas que yo quisiera que veamos del pasaje que vamos a estudiar esta mañana y que estaremos en las próximas semanas porque vamos a ver la armadura de Dios. Pero hoy no vamos a entrar todavía en la armadura, pero sí lo que el Señor nos dice en los principios para enfrentar a este enemigo. En primer lugar, nos toca a nosotros fortalecernos en el Señor, nos toca fortalecernos en Él, nos toca tomar la armadura de Dios, de la cual vamos a estar hablando, vamos a estar viendo, y también nos toca conocer a nuestro enemigo. Estas son las tres cosas que yo quisiera tocar esta mañana en el corto tiempo que tenemos. Pero recuerde, esta es una lucha real, genuina. Es tangible y muchas veces nosotros queremos evitar, hay gente que quiere evitar el hecho, eso no existe, eso no es una realidad, porque al diablo le encanta que usted y yo creamos que él no existe, pero es una realidad. Pero tenemos que recordar que si bien es cierto estamos en una lucha, esa lucha está ganada por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Está ganada y lo único que nos toca es actuar en base a la obediencia a nuestro Dios. Si hay algo que te puede ayudar y si podemos poner todo en una cápsula de cómo podemos vencer esta lucha en la cual tú y yo nos encontramos, es simplemente obedecer a nuestro Dios, que nos va a ayudar en una forma increíble. Esta lucha es de carácter espiritual y tenemos que
darnos cuenta que espiritualmente estamos en una guerra, estamos en una lucha, y lo más pronto que usted se dé cuenta que es cierto, que es real, creo que le va a ayudar a enfrentarlo. No tiene por qué tener temor, para nada, porque Dios está en nosotros, Él es nuestro guía. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 6 y en el versículo 10, y vamos a ver lo primero que vamos a encontrar en este pasaje, en el versículo 10. Lo primero que quiero que usted y yo entendamos es que nos toca fortalecernos en nuestro Dios. Es lo primero que Él nos dice. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que a usted y a mí nos toca como hijos de Dios. Tenemos que fortalecernos en nuestro Dios, y eso es posible. Debemos fortalecernos en Él y en su poder. ¿Por qué? Usted y yo somos instrumentos del poder de Dios hacia este mundo. Cuando la gente nos mira y pone atención a nosotros de cómo nosotros estamos enfrentando esta crisis mundial o cualquier otro problema que usted pueda tener, cualquier situación difícil en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, aún mismo en la iglesia, en las relaciones interpersonales con sus amigos, amistades, familiares, lo que sea. Cuando ellos observan cómo nosotros podemos guiarnos, eso les va a ayudar a ellos a entender que como hijos de Dios, a pesar de cómo nos encontramos, seguimos adelante, pero seguimos adelante en una forma muy activa, muy próspera, muy significativa, en el sentido de que nos miran y dicen, ¿cómo eso es posible? Por nuestro Señor, porque Él vive en nosotros. Nuestra fortaleza viene del someternos al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el de permanecer en Él. Mire lo que Él nos dice en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, en el versículo 5. Note lo que Él nos dice aquí. Juan 15, 5, el Señor Jesús hablándonos, y nos dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Notan eso? Porque separados de mí, nada podéis hacer. David se fortaleció en el Señor y no en la armadura que Saúl quería ponerle o que le puso. No, él tenía que fortalecerse, él tenía que confiar plenamente en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos como un primer paso ante esta lucha que nosotros tenemos. Entonces, es algo que tenemos que hacer. Él dice claramente aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, de tal manera que su continuo crecimiento espiritual, su relación personal con el Señor, le va a ayudar a usted a estar completamente fortaleciéndose en Él, porque es Él quien va a luchar por nosotros, es Él quien va a poner la cara ante el enemigo, es Él quien va a tener la victoria sobre cada una de las luchas que tú y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y está al lado nuestro. Quiero que vayan por un momento al primer libro de Samuel, porque yo creo que Samuel nos escribe en cuanto a David y nos da una muy buena historia que nos ayudará mucho a entender esto en una forma bastante práctica. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y en el versículo 37, note lo que dice David al rey Saúl. Capítulo 17, versículo 37. Dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Recuerden que el contexto aquí es la lucha o la batalla que va a enfrentar David ante este Goliat, ante este gigante. Y si tú y yo podemos visualizar el hecho de poder enfrentarnos a semejante gigante con una armadura impresionante, David va confiado.
¿Confiado en qué? Porque Él dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué está diciendo David? Yo confío en mi Dios. Yo pongo mi fuerza en Él. Yo me voy a fortalecer en Él. Dios no solo va a dar el poder para que nosotros podamos enfrentar esto, sino que su poder se va a manifestar a través de nosotros para que nosotros de esa forma podamos hacer frente a cualquier enemigo que pretenda destruir lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque en Él yo me voy a fortalecer. Y si yo me fortalezco en Él, pudiéramos decir esto, somos invencibles. Pero el secreto, si así quiere llamarlo usted, es el fortalecernos en el Señor. ¿Y qué quiere decir fortalecernos? Es ese constante crecimiento en Él. Es decir, siendo un creyente más fuerte cada vez. ¿Por qué? Porque Él es quien me va a ayudar a enfrentar cualquier situación. Nuestra fortaleza vendrá al obedecer a nuestro Dios y someternos a su instrucción. Muchas veces nosotros queremos enfrentar los problemas en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Y hay muchas cosas que hemos aprendido a través de los años, no tengo duda al respecto, pero olvidamos que este enemigo es tan poderoso que tenemos que estar fortalecidos en él. Y yo le digo algo, entre más estemos fortalecidos en él, menos serán las derrotas de este enemigo. ¿Será una constante lucha? Por supuesto que lo es, pero piense en esto, es una lucha ganada, es una lucha que tenemos enfrente de nosotros que ya ha sido ganada y lo único que nos toca a nosotros es aprender a someternos a nuestro Dios. David venció a este gigante Goliat porque fue el poder de Dios usando a David para derrotar a este enemigo de Dios. Porque recuerden que este enemigo se mofaba de Jehová Dios, del Dios de los israelitas, de los judíos, y estaba haciendo una mofa. Y no se preocupe, porque hay mucha gente que se mofa y hace ridículo o quiere ridiculizar a los hijos de Dios. Y a veces eso nos da duro, ¿no? Porque si alguien quiere ridiculizarme, pues yo me voy a sentir muy mal. Pero piensen en esto, tratan de hacerlo porque quieren ridiculizar al Dios en el cual yo creo. Entonces, deje que Dios haga lo que a Él le corresponda. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor, en nuestro Dios. Lo segundo que quisiera ver, que ahí está muy claro también en el libro de Efesios, y vamos a regresar en el versículo 11. 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos dice claramente, vestidos de toda la armadura. Esta es la única forma que vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Es la única forma. Podemos aprender muchas cosas, podemos aprender ciertos hábitos que nos van a ayudar, pero al fin del día, mi hermano y mi hermana, lo que nos va a ayudar es que tú y yo nos vistamos con toda la armadura. Note que el versículo dice vestidos de toda la armadura. Entonces, esto quiere decir toda la armadura. No quiere decir una cosa o la otra, lo que mejor nos guste o no. Y vamos a estar hablando en las próximas semanas, lo que es esa armadura que se nos describe aquí mismo en este pasaje. Y él dice que debo vestirme con toda la armadura y dice que es una armadura de Dios para que podamos estar firmes. Entonces yo tengo que hacerlo. Muchas cosas puedo hacer. Muchas cosas quisiera yo poder. Si tú oras tantos días a la semana, si oras tanto tiempo cada día, si tú lees la palabra de Dios y haces esto, si tú estudias esto, eso nos va a ayudar. Por supuesto, es palabra de Dios, el hablar con nuestro Dios. Claro que sí. Pero tenemos que poner atención, ¿qué quiere decir Dios con la armadura de Dios? Y gracias al Señor, porque Él nos describe esta armadura después. Es la armadura de Dios y no las muchas cosas que la gente pueda decirnos.
¿cómo voy a vencer esto? ¿Cómo voy a vencer el otro? Y si bien es cierto, una de las estrategias del diablo es presentarnos muchas tentaciones. Él conoce nuestras debilidades porque nos ha observado, porque nos observa. Todos sus compinches, por así decirlo, todos sus compañeros están al tanto de lo que pueden ser mis debilidades y ayudarme a poder ver las oportunidades en que yo pueda caer en ellas. Y por ejemplo, si tienes problema con el licor, una de las advertencias es no te acerques al licor, no te acerques a las cantinas, buena cosa, claro que sí, pero recuerda, tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor y luego dice ponernos toda la armadura de Dios, toda, y es la armadura de Dios, y esto es lo que nos va a ayudar a ¿qué? A estar firmes. Si hay algo que el enemigo quiere hacer es lograr que nosotros dejemos la firmeza de lo que sabemos es real y correcto. El mundo está tratando de que los hijos de Dios dejemos de ser firmes en lo que el Señor nos enseña. Y es triste, pero el enemigo está ganando mucho terreno. Hay muchos hermanos, hay muchos cristianos que ahora fluctúan, que ahora están de acuerdo con muchas corrientes en el mundo. Y el Señor dice, debemos estar firmes porque dice claramente aquí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto es algo que podemos ver vez tras vez tras vez. El diablo va a estar trabajando. Hace muchos años, recuerdo, en una clase en nuestra iglesia, teníamos un pequeño instituto bíblico y una de las clases tenía que ver con la predicación. Y recuerdo que de vez en cuando nos daban la oportunidad de predicar a nivel de la iglesia o un estudio bíblico. Y recuerdo que uno de estos hermanos que predicó, él insistiéndonos y hablándonos de las luchas y del enemigo y cómo el diablo siempre está acosándonos, él dijo algo que nunca puedo olvidar. Él dice, ¿saben? El diablo no toma vacaciones. Y es cierto. Siempre está viendo cómo destruirnos. Y por eso debemos estar fuertes, debemos fortalecernos en el Señor, debemos vestirnos con la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes. Hoy, como cristianos, como dije antes, estamos siendo atacados constantemente. Como creyentes, lo que nos toca es estar firmes. Dios dice esto y esto es lo que yo creo. Sí, pero mira que esto, no, yo creo lo que Dios dice. Pero mira que esto, es que todos opinan así, todos opinan allá. Está bien, tú puedes tener la mejor opinión del mundo y, respeto que tengas una opinión, pero si esa opinión no va de acuerdo con la palabra de Dios, pues con mucha amabilidad te digo, no me interesa tu opinión, porque me interesa lo que Dios dice. Y si es en contra de lo que Dios dice, pues me quedo con lo que Dios dice. Dice que debemos tomar y vestirnos con esa armadura. Hace unos años escuché a un predicador decir lo siguiente. Dice, el cristiano está en suelo santo. ¿Qué quería decir eso? Porque ahora yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y él decía entonces, el cristiano está en cielo santo. Satanás es un invasor. El cristiano simplemente debe estar firme en el poder de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con estar firme? Porque es Dios quien va a pelear esa lucha, porque es una lucha ganada, es una guerra, ya se ganó. Y si yo doy oportunidad al diablo, me va a derrocar, quizás en una lucha, pero nunca al final de la guerra, porque ya está ganada. Quiero que vayamos un momento otra vez de regreso al primer libro de Samuel, porque dice que debemos ponernos y vestirnos con la armadura de Dios, es lo que acabamos de leer. Pero quiero que vean el ejemplo de David. ¿Recuerdas? David está ahí. David dice, yo voy a pelear contra este hombre, voy a ir a hacerle frente porque está mofándose de nuestro Dios y no puedo permitir que él se mofe de nuestro Dios. Saúl estaba bien temeroso, tenía miedo de salir y confrontar a este enemigo. Y me temo que hay muchos cristianos como Saúl en este momento, que al oír semejantes palabras, al ver físicamente lo que el enemigo podría hacer, esto atemorizó no solo al rey Saúl, pero a todos los del ejército. ¡Qué triste! Y aquí tenemos a un muchacho que confiaba, que creía que su fortaleza estaba en el Señor,
y dice, voy a hacerle frente. Entonces, ¿qué hace Saúl? Leamos aquí en 1 Samuel, capítulo 17, donde leímos antes, y vamos a leer en el versículo 38. Esto es lo que trata de hacer Saúl con David. Versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Muy interesante para mí, porque ¿qué es lo que trata de hacer Saúl? Ponte toda esta armadura porque lo vas a necesitar. Esto es lo que te va a proteger. Esto es lo que vas a necesitar si por alguna razón podrás vencer a este enemigo. Pero Efesios nos dice que debemos ponernos la armadura de Dios. Y ahí vemos que David sale a enfrentar a este enemigo. Y sabemos, el final de la historia es que lo vence. ¿Por qué? Porque va en el nombre, fortalecido en el Señor. Toma la armadura de Dios. En ese momento, la armadura que él conocía, simplemente la palabra de Dios. Yo voy a estar contigo, no debes por qué temer. Y ya David lo había comprobado, porque se había enfrentado a animales salvajes y él pudo vencerles en el temor de Dios, en la fortaleza que Dios le estaba dando. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra aquí en Efesios. Es Él quien lo va a hacer, porque nos dice, para que podáis soportar las acechanzas, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esto me habla de que es un enemigo que constantemente me está acechando, que es un enemigo que no descansa. Por supuesto que no lo va a hacer, pero tú y yo no tenemos que preocuparnos absolutamente para nada, porque sabemos que nuestro Dios ya ha ganado. La tercera cosa que quisiera que veamos en esto, como vimos, lo primero, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y lo tercero, nos toca conocer a nuestro enemigo. Me temo que como hijos de Dios somos bastante ignorantes a las artimañas del enemigo. Y usted me dice a mí quizás, pero ¿cómo puede uno conocer? ¿Cómo puede uno saber cómo es que el diablo opera? ¿Cómo es que puede funcionar? Pues hermanos, la palabra de Dios está llena de artimañas de que el diablo usó para derrotar a los hijos de Dios. ¿Y lo pudo hacer? No. ¿Pudo ganar algunas luchas, algunas batallas? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque creyentes no creyeron a Dios. Por esa razón lo logró y lo va a hacer hoy en día exactamente igual. Cuando tú y yo no creemos que el diablo puede lograr mucho sobre nosotros, lo va a hacer. Qué triste. Sin embargo, si creemos, como el Señor nos dice, que vamos a estar firmes y vamos a ganar cualquier cosa que pueda venir enfrente nuestro, vamos a seguir adelante. Entonces yo necesito conocer a nuestro enemigo. Nuestro pastor Tim hace 2 semanas nos hablaba un poco de la identidad de este enemigo, el diablo. Su nombre es Satanás. Y quiero que vea lo que aquí nos está diciendo Pablo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que usted y yo, y nota otra vez, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Ok? Entonces, nos está describiendo cómo es ese enemigo. Y lo primero que quiero que entiendas, que nos dice aquí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo primero que Dios quiere que reconozcamos, que nuestro enemigo no son las personas, que nuestro enemigo no son los hermanos en Cristo. A veces pasamos por muchos conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Por supuesto, hay muchas cosas por las cuales siempre estamos teniendo problemas con otros. Y es triste
¿Es real? Es completamente genuino y real, verdadero. Claro, vamos a tener problemas. A veces los matrimonios tienen serios conflictos y ahí están en unos pleitos, en unos conflictos seriosísimos. Y yo tengo que recordarles, hermanos, el asunto no es entre ustedes, el asunto es el enemigo que tenemos que está aprovechándose de esas situaciones. Vamos un momentito. Ahí donde estamos, y ahorita se me viene este pasaje a la mente, pero quiero recordarles que el Señor dice a los hermanos también de Éfeso en el capítulo 4 que no debemos dar lugar al diablo. No tenemos por qué darle lugar a Satanás. Y en el momento en que yo abro esa oportunidad para el diablo, porque no estoy firme, ¿qué es lo que va a pasar? Él se va a aprovechar y él va a lograr mucho. Y por eso muchas veces tenemos serios problemas entre hermanos, pero la Biblia es muy clara, porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice, no tenemos lucha. ¿Notan eso? No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? El asunto no es con tu esposa, el asunto no es tu esposo, el asunto no son tus hijos, el asunto no es el jefe en la oficina, el asunto no es los hermanos en la iglesia o cómo hacemos las cosas. Ese no es el asunto. El asunto es que tenemos un enemigo que va a usar esas oportunidades para que tú y yo caigamos, para que tú y yo seamos derrotados, para que tú y yo nos demos o él se dé cuenta que se puede mofar de nuestro Dios. Y es por eso que si usted alguna vez ha venido a mi oficina para un consejo, siempre digo lo mismo. Todo problema, toda situación tiene la solución. Tiene una sola solución. Si sigo el plan de Dios, si obedezco a su palabra. Pero no es cierto que a veces creemos, no, mi problema ya no tiene solución. Mis conflictos son tan serios en el matrimonio que ya no hay esperanza, decimos. Pues si has llegado a ese punto, siento decirte que estás equivocado, estás equivocada. Porque en el Señor tenemos esa esperanza. Porque no son ustedes enemigos, ni cualquier otro que pueda venir. No. Es Satanás, el diablo, que quiere aprovechar toda circunstancia. Por eso es tan importante. Por eso inicia esta lucha diciéndonos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No en las muchas consejerías que nos puedan dar acerca de las buenas cosas que yo puedo hacer, lo cual es bueno. No estoy diciendo que no debes hacerlo. Claro que es bueno, pero no es lo que tú y yo necesitamos para salir adelante ante esta lucha que es crucial en nuestras vidas. Una cosa que debes pensar es que esta lucha, Satanás la va a usar para que tú y yo no crezcamos, para que nos estanquemos espiritualmente. Y lleguemos a un estado de apatía, lleguemos a un punto en que dice, bueno, ¿y esto para qué? Mejor sigo en el mundo. Y muchos, desgraciadamente, toman esto. Pero el Señor nos advierte, el asunto no es entre ustedes. Nota lo que dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, quiero que notes algo, porque son 4 diferentes dimensiones, no las vamos a explicar o tener, pero todo esto es espiritual. Y también nota que cada vez nos dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Vez tras vez, tras vez, tras vez, te dice el Señor, es contra estas diferencias. Y nos advierte, ¿verdad? La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Entonces, si el Señor es tan claro conmigo, ¿por qué estoy pensando en otras cosas? Ahora, es cierto que nuestro enemigo, a veces decimos, es la carne, y en realidad no es así. Claro, Satanás va a usar nuestra carne, nuestros deseos. Todo esto es una mezcla para que el enemigo nuestro se aproveche y nos haga caer.
Pablo escribe en el libro de Romanos, capítulo 7, en el versículo 18. Y mira lo que él nos dice de esta lucha que tenemos en nuestra carne, como habla él, ¿verdad? Y dice, capítulo 7, versículo 18, claramente explica y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Más adelante en el capítulo 8, versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso la obediencia es tan importante, pero de pronto ponemos un énfasis increíble en los problemas que tenemos en la carne, en los apetitos carnales. Por supuesto que los tenemos, claro que sí, pero Dios dice, eso es parte, pero eso no es el todo. ¿Se va a manifestar en el aspecto carnal? Por supuesto que sí. ¿Qué debemos entonces hacer con la carne? Romanos capítulo 7 nos dice, considérala muerta, porque ahora nuestra carne ha sido crucificada en la cruz del Calvario. Y Pablo nos dice claramente que ya esa carne está muerta. Y te pregunto, ¿qué hace un muerto? Absolutamente nada. Y por eso dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, léelo. Ahí está claritamente, dice, porque sabemos que ya hemos muerto al pecado. Pero ponemos un énfasis grande en todo esto. Y por supuesto que Satanás nos va a ayudar a revivir la carne. Y el Señor dice, ha sido crucificada. Y debo actuar de acuerdo a esto. Pero el diablo nos hace que nos concentremos en la carne para evitar que estemos luchando en el campo que es real, en el campo espiritual. Y por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo se desarrolla espiritualmente. Nuestro enemigo va a hacer cosas físicas para distraernos y hacernos pensar que el asunto no es espiritual. Toda esta situación del coronavirus y todo, por supuesto que es algo real, genuino. Lo vemos enfrente de nosotros. Hemos perdido seres queridos. Algunos, gracias al Señor, se han recuperado. Otros, gracias a Dios por esto, ahora están en la presencia de nuestro Dios. Pero la realidad es que la lucha verdadera no es el coronavirus. La lucha verdadera es espiritual. Es espiritual. Son contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Y entonces decimos, pero entonces, ¿qué voy a hacer con semejante enemigo? Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, porque el Señor nos recuerda claramente que no importa cuál sea el enemigo, en este caso el diablo, el enemigo más poderoso que jamás haya existido, pudiéramos decir, pero aquí en Primera de Juan, capítulo 4, y leamos el versículo 4, mira lo que nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y lo está hablando en el contexto de estos anticristos, de estos espíritus que están apareciendo y que siempre han sido parte de la historia con el deseo de distraer a los seres humanos, de no ir al verdadero Dios y a los cristianos de confundirlos si no están en su palabra. Pero dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Crees esto, hermano? Porque si es así, tienes victoria. Él está en mí y Él es más poderoso. Y por lo tanto no tengo que temer. Claro, uno pudiera decir, wow, esta lucha espiritual es increíble, es horrenda, hasta tengo miedo. No tienes por qué tener miedo, porque lo único que tienes que hacer es estar, ¿qué? Firmes. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de la armadura de Dios para que puedas soportar las acechanzas. Y en tercer lugar, conoce. Y vamos a las próximas semanas, no solo ver la armadura de Dios, pero vamos a ver muchas veces las cosas que Satanás hace, las cosas que no prestamos atención
y muchas veces los logros que este enemigo tiene. ¿Por qué? Porque simplemente no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Y quisiera esta mañana desafiarte a que estas tres cosas sean parte en tu vida. En las próximas semanas estaremos viendo más en cuanto a nuestro enemigo. Estaremos viendo de esa armadura que nos habla Dios que debemos ponernos. Pero mientras tanto, recuerda, nos toca fortalecernos en el Señor. Empieza a hacerlo, hazlo. Segundo, nos toca tomar la armadura de Dios que vamos a empezar a estudiar y que tú puedes estar leyendo. Y tercero, nos toca conocer a nuestro enemigo. Y eso se puede hacer porque aquí está. Dios revela al enemigo. Y tú y yo lo podemos ver con suma claridad. Quizás alguna persona que está escuchando esto no tiene las armas porque no es hijo de Dios. Quiero invitarte a que vengas a Él y le conozcas como Señor y Salvador. Escríbenos, háblanos, llámanos. Queremos ayudarte a que encuentres el único Dios que te va a ayudar en esta lucha constante que estamos viviendo en este mundo. Padre, muchísimas gracias esta mañana por cada hermano, cada hermana que se ha conectado para escuchar tu palabra. Dios, quiero pedirte esta mañana que en verdad tú nos des con claridad y que podamos ver que esta lucha es real, que esta lucha es espiritual y que no es algo pequeño. Sin embargo, también ayúdanos a entender que esta lucha está ganada por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios, haz que cada uno de nosotros nos estemos fortaleciendo en ti, que nos estemos vistiendo con tu armadura y que podamos detectar las artimañas de nuestro enemigo. Dios, muchísimas gracias. Bendice a cada uno y gracias por esta oportunidad que tenemos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Recuerde, la próxima semana será en persona. Estás
estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, alma que adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, alma que adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, pecado borró. Gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Gracia triunfó, fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. No solo ver tu rostro, tu aliento, desde el cielo, con escuchar tu voz. Derrámanos de tu presencia, Dios, Santo Espíritu. Derrámanos de tu presencia, Dios, Santo Espíritu. Con estruendo, canta tu corazón. Yo estar cerca.
Derrámanos de tu presencia, Dios, Santo Espíritu. 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 Con poder mueves montes para 1000 generaciones. Hoy avivas a tu pueblo que busca de ti. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo financiero. Su generosidad nos ayuda a solventar los distintos ministerios que permiten cambiar vidas en Graceway. Puedes hacer su donación en visitgraceway.org/give. Nos encantaría tener la oportunidad de orar con usted. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2877 y nuestro equipo se pondrá en contacto para programar una cita para hablar por teléfono o vía chat. No se olvide que si le gustaría profundizar su relación con el Señor Jesús y tener un impacto significativo en su comunidad, puede registrarse en Growth Track hoy a las 10:30 de la mañana o mediodía en visitgraceway.org/growthtrack. Antes de irnos, por favor, permíteme orar. Padre Celestial, te adoramos, te alabamos. Gracias por mantenernos esta semana y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez.